Up next on Hudson Church. Pero cuando nosotros, es decir, ellos predican a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo es el Señor. Amén, como dice aquí, mira, Jesus is Lord. Denle un aplauso a Jesús. Él es el Señor. Gloria a Dios. Mire, nosotros debemos de tener algo completamente claro. Nosotros debemos estar convencidos que no existe otra verdad, no existe otro camino, no hay otra salvación, sino únicamente en Jesucristo. Amén. Solo en Él hay salvación. Este punto es innegociable, es indudable. No podemos salirnos de ahí. Cualquier otra enseñanza, cualquier otro camino, cualquier otra verdad es una enseñanza falsa. Y lo digo sin temor a equivocarme. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Amén. Cualquier creencia donde Jesucristo no sea el centro, donde Jesucristo no sea la fundación, la roca, donde Jesucristo no sea el autor y el consumidor de la fe, es una enseñanza falsa. Inicié aclarando esto porque es que allá afuera hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas falsas creencias, hay muchas falsas doctrinas, y lo más peligroso es que usan el nombre del Señor Jesucristo revuelto con mentiras, con el único propósito de apartar al ser humano de la verdad. Por ejemplo, hay religiones o creencias que enseñan que el Señor Jesús es un profeta. Falso. Hay otros que creen que el Señor Jesús es un ángel. Falso. Hay otros que creen que Jesucristo no es suficiente, entonces le han hecho como un equipo de refuerzo, y por eso es que muchos conocemos a Santa Bárbara, San Tomás, San Felipe, San Carlos, hasta San René. Como si el Señor Jesucristo no fuera suficiente. Pero cuando nosotros, es decir, ellos predican a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo es el Señor. Amén, como dice aquí, mira, Jesus is Lord. Denle un aplauso a Jesús. Él es el Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en Cristo. El mismo Jesús dijo ahí en el libro de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, oiga, nadie, no hay otro camino, no hay otro atajo, nadie viene al Padre sino es a través de Jesucristo. Entonces inicié de esta manera, iglesia, porque estamos viviendo tiempos de mucha confusión. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, estamos en los últimos tiempos. El día del Señor está cada vez más cerca. Las señales se están cumpliendo en nuestras narices, y el mundo se está preparando de una manera acelerada para la entrada del anticristo. Y no estoy hablando del espíritu de anticristo que siempre ha estado en el mundo. No, estoy hablando del mismo anticristo que habla la palabra de Dios, de la bestia, del hombre de pecado. El mundo se está proyectando a que esto pase. Estamos caminando a pasos agigantados a que esta profecía bíblica se cumpla. En el libro de Apocalipsis dice que el dragón, que es el mismo Satanás, le va a dar a este personaje, el anticristo, le va a dar su trono, le va a dar su poder y le va a dar gran autoridad. Y este personaje va a gobernar el mundo entero. Va a haber un solo gobierno, va a haber una sola ley, va a haber un solo mandatario, va a haber solamente una globalización total. Y como dije antes, el mundo se está encaminando para que esta profecía se cumpla. La buena noticia es que la iglesia no va a ver esto ni va a pasar por esto, porque la iglesia va a ser arrebatada por Jesucristo. Hermano, yo y usted me pondría alegre por eso. Basado en los hechos y en las señales, y principalmente en las profecías bíblicas, estamos convencidos que el rapto de la iglesia será pronto.
Estamos convencidos que el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo será pronto, está más cerca que nunca. Y aquí en esta iglesia, en esta congregación, en esta casa, en Hudson Church, nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de este periodo, antes de lo que la iglesia llama la tribulación y la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes. ¿Por qué aclaro esto? Para que usted sepa qué creemos y qué enseñamos en esta iglesia, en esta casa. Porque yo sé que hay hermanos que piensan que la iglesia va a atravesar por la tribulación y nosotros respetamos que estos hermanos piensen así, pero nosotros aquí creemos, enseñamos y esperamos que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación. Amén. La iglesia se va a reunir con Jesucristo en las nubes. Ahora, la pregunta sería, ¿qué produce en nosotros el discernir estos tiempos? No me la tiene que responder, es para que usted reflexione. ¿Qué produce en nosotros el discernir, el saber de que ya estamos en estos tiempos? Somos conscientes que todas esas personas que nos rodean, si no se arrepienten y aceptan a Jesucristo y llegan a morirse, se van a ir para el infierno. Inclusive miembros de nuestra familia. Somos conscientes que si la iglesia es arrebatada, todas aquellas personas que nos rodean, que conocemos, que no han aceptado a Cristo, se van a quedar aquí en la tribulación y en la gran tribulación y la van a pasar mal, la van a pasar realmente mal. Sí, va a haber un va a haber un grupo de personas que se van a salvar, pero se van a salvar con mucha dificultad, hermanos. Estamos ahora en el tiempo de la gracia, ahora nos salvamos por la fe. En el nombre de Jesús. Y cuando el Señor trajo esta palabra a mi vida, solamente hubo una sola palabra que retumbaba en mi cabeza y era evangelización. Y este es el título del mensaje en esta tarde, evangelización. Y la evangelización no es una palabra nueva para los cristianos, pero sí es una palabra olvidada. Nos hemos olvidado de la evangelización. Y estamos ignorando que la evangelización no es una sugerencia, la evangelización es un mandato de parte de Dios. Ignoramos y pensamos que la evangelización es solamente para los pastores o para los líderes o para el grupito que sale por las calles. No, iglesia, la evangelización es responsabilidad de todos. El Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, y si somos honestos, muchos de nosotros no estamos obedeciendo este mandato. Es más, ni siquiera estamos haciendo la mínima parte, que es orar por los perdidos. Ni siquiera estamos orando por nuestros familiares que no han venido a Cristo. Ni siquiera estamos orando por nuestros amigos que no han recibido a Cristo. Ni siquiera estamos orando por nuestros compañeros del trabajo que no han aceptado al Señor Jesucristo. Y en esta tarde vamos a estudiar algunas razones por qué la iglesia no está evangelizando. Y la primera razón es porque no tenemos responsabilidad como cristianos. Falta responsabilidad como cristianos. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, en el nombre de Jesús. Hermanita Laura, por favor. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Wow. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, Dios nos ha puesto como atalayas. Esa persona que Dios ha puesto en tu camino no ha sido por accidente, es para que le prediques el evangelio.
Y para todos aquellos que no entienden, atalayas, atalaya es la persona que ponían allá arriba en la ciudad para que vigilara, y cuando ellos veían que venía el pueblo enemigo, empezaban a avisar con trompetas, con gritos al ejército, al pueblo, para que ellos se preparasen. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en atalayas de Cristo, y tenemos que avisarle a nuestros familiares, tenemos que avisarle a nuestros amigos, tenemos que avisarle a nuestros compañeros de trabajo que Jesucristo es el Señor y que solo en Él tenemos salvación. Amén. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por eso digo que falta responsabilidad, porque como que nos estamos lavando la mano, como que yo solamente me salvo yo y el resto, sálvese quien pueda. Es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo no es convencer a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Pero nuestro trabajo sí es compartir el Evangelio. Ese sí es nuestro trabajo, compartir el Evangelio. Pero inclusive para predicar o compartir el Evangelio necesitamos responsabilidad como cristianos. Y lo que voy a decir es delicado, iglesia. Mire, hay personas que llevan 3, 4, 6 años asistiendo a una iglesia y nunca han tocado una Biblia. No se sabe ni una sola escritura, hermanos. Y lo que voy a contar es real, pasó hace poco. Yo soy testigo de que pasó. Le preguntaron a una hermana de que está asistiendo a una iglesia durante años: hermana, ¿qué dice Juan 3:16? Y ella dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamos que la hermana se había confundido y le volvimos a preguntar: hermana, ¿qué dice Juan 3:16? Y no pudo responder. Hermano, Juan 3:16 no está ahí para decorar la iglesia. Juan 3:16 es el Evangelio en su estado puro. Es el Evangelio explicado de la manera más simple. Todos deberíamos de sabernos Juan 3:16. A nuestros hijos, antes de que digan mamá o papá, deberíamos de enseñarles Juan 3:16. Es una exageración. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El Evangelio, iglesia. Y hace falta responsabilidad como cristianos para hacer nuestra parte. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, tenemos que presentar la palabra de Dios, pero como está en la Biblia. No podemos cambiar la palabra, no tenemos que explicarla con sabiduría humana, no es con palabras bonitas, no se trata de tener un gran léxico, no se trata de ser un coach, no se trata de ser un motivador, se trata de transmitir lo que dice la palabra de Dios. Del resto se encarga el Señor. Tenemos que decir lo que está aquí escrito. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso inicié con este punto, porque hace falta responsabilidad. Y tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Nosotros aprendemos y nosotros vamos y le decimos a nuestros familiares, vamos y le decimos a nuestros amigos, le decimos a nuestros compañeros de trabajo lo que dice la Biblia, y confiamos en esa palabra, de que esa palabra no regresa vacía, que algo va a quedar en ellos en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el estudio de nosotros, estudiar la palabra. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso confiamos en la palabra y nosotros predicamos la palabra y decimos la palabra, y que la palabra no regresará vacía en el nombre de Jesús. Ya para cerrar este punto de la responsabilidad, iglesia, nosotros tenemos que entender, tenemos que compartir la verdad del Evangelio de Cristo. Tenemos que tener responsabilidad, hermanos, y tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia.
Hermano, y en lo que nos sea posible, aprendámonos versículos de memoria, memoricemos la palabra de Dios. Memoricemos la palabra de Dios. La segunda razón que la iglesia no está evangelizando es porque la iglesia, voy a mencionar 3 aquí, estamos distraídos o estamos angustiados o preocupados o estamos ocupados. Y estas cosas que acabo de mencionar son las armas favoritas de Satanás para apartar al cristiano del propósito de Dios. Y esto es lo que el diablo ha usado a través de los tiempos. Y voy a iniciar con la distracción. Hermano, la distracción es un problema mayor a nivel mundial, a nivel global, en cuestión de las iglesias. La iglesia está distraída. Pasamos largas horas pegados del teléfono. Pasamos largas horas en la computadora, largas horas en el televisor, en la radio, siempre buscando entretenimiento, siempre buscando distracción y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y mire que si usted analiza, yo ni siquiera estoy diciendo que estamos viendo cosas indebidas o que estamos escuchando cosas indebidas o estoy diciendo que estamos precisamente en un pecado. No, lo que estoy diciendo es que la distracción nos tiene tan dormidos, pero tan dormidos que le estamos dando las sobras de nuestro tiempo a Dios. Estamos dando lo que sobra de nuestra vida, se lo estamos dando a Dios. Y cuando esto pasa en la vida de un cristiano, el diablo se frota las manos. El diablo se ríe. Porque un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no se congrega, un cristiano que no está orando por los perdidos, un cristiano que no evangeliza, un cristiano que no invita a nadie a la iglesia, ¿es un cristiano inofensivo? Es más, es un cristiano que está expuesto a que el diablo los zarandee. Ay, hermano, pero yo creo en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mire pues cómo estamos andando. No como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Pastor, yo leí esto y yo pensé que lo habían escrito ahora en los 2000. Por eso es que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la iglesia distraída. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. Y mire que cuando estaba estudiando en este mensaje, busqué otra traducción que decía, por tanto, no seáis tontos, pero no quise usarla porque no quiero herir susceptibilidades. No quiero que la gente se vaya a ir de la iglesia. Allá me tratan como un tonto. No. Insensatos queda más bonito. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Señor?
que usted pase tiempo en la palabra y que usted predique el evangelio. ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús? Angustiados. La angustia, la predicación, como dije antes, son armas que son usadas para atacar al cristiano. Y nosotros, si le damos mucho espacio a las situaciones, no nos va a quedar espacio para evangelizar a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque si somos sumergidos por esa preocupación, por esa lucha, por esa aflicción, por ese problema, si estamos tan consumidos por eso, no tenemos espacio para la evangelización. ¿Por qué? Porque si hablamos con un amigo, no, nos están quitando el overtime, están mandando a la gente a descansar, ya me están cortando las horas, estamos en la casa, estamos haciendo cuentas, llamamos con un amigo y entonces estamos preocupados por la guerra, estamos preocupados por la inflación, estamos preocupados por el reporte médico, estamos preocupados por el estatus migratorio. Y la pregunta es, ¿y la evangelización para cuándo? ¿Para cuándo vamos a orar por los perdidos? Señor, ayúdame, mira a mi hijo. Señor, ayúdame, mira mi economía. Señor. ¿Y cuándo vamos a orar por los perdidos? ¿Cuándo vamos a orar por ese primo que está haciendo lo malo, por ese tío, por esa tía? ¿Para cuándo vamos a orar por los perdidos? ¿Para cuándo vamos a dejar la obediencia a Dios? El Señor Jesucristo nos habló de que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos. Ese confiemos, Él dice confiar. Ese confiar es descansa en Él, descansa en Jesucristo, deja ese problema en las manos de Dios, porque Él ha vencido al mundo. Ese confiar es yo estoy contigo, yo te voy a sacar de ese problema. Y cuando usted confía en Dios, si usted aplica esta palabra y suelta esa carga, usted tiene la habilidad para poder predicar el evangelio. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31. Palabras de Jesús: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas son las preocupaciones de muchos o de todos. Me meto ahí también. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted sabe dónde está el reino de Dios y su justicia? Primero tenemos que aprender y predicar. Ahí está el reino de Dios. Hermanos, la otra razón son las ocupaciones. Y las ocupaciones quiero explicarlas con un relato bíblico. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés se presentó ante Faraón con la misión que Dios le había encomendado, que era que el pueblo de Egipto dejara en libertad al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud a manos de Egipto. Dice la palabra de Dios que el Faraón acusó a Moisés y a Aarón de que por causa de ellos el pueblo ya no estaba produciendo lo que producía antes. Que por causa de ellos el pueblo israelita, que eran los esclavos, no estaba cumpliendo con sus ocupaciones, con sus tareas diarias. ¿Y usted sabe qué hizo el faraón? Les aumentó el trabajo. ¿Y usted sabe para qué Faraón les aumentó el trabajo? Para que el pueblo de Israel ya no alabara al Dios verdadero. Para que el pueblo de Israel ya no tuvieran espacio para pensar en Dios. Para que entre ellos no se comunicaran las buenas noticias. Para que ellos no pensaran en las palabras que Dios les había dado por medio de los profetas. Y esta es la manera en que el diablo usa las distracciones, las preocupaciones o las ocupaciones para alejarnos del propósito de Dios, de nuestras vidas. Hermanos, tenemos que hacer la lucha. Tenemos que pelear la buena batalla de fe. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que empezar a predicar el evangelio. Tenemos que empezar a orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares que no se han convertido a Cristo, por nuestros vecinos. Tenemos que hacerlo, iglesia. Es verdad que a veces nuestros familiares no nos quieren escuchar, por la razón que sea. Es verdad que a veces no nos quieren escuchar. Oremos. Dice la palabra de Dios: rogad al Señor de la mies para que mande obreros. Tenemos que orar al Señor para que el Señor mande obreros al camino de nuestros hijos y les hable del evangelio. Tenemos que orar a Dios para que Dios le mande obreros a nuestros padres inconversos que les hable del evangelio.
Tenemos que orar por nuestros tíos, por nuestros primos, para que Dios mande obreros y les prediquen del Evangelio. Y el último punto con el que voy a cerrar en esta tarde de por qué la iglesia no está evangelizando es por vergüenza. Muchos cristianos se avergüenzan. En un mundo sin moral, en un mundo caído, un mundo sin amor, un mundo habituado a la mentira, un mundo lleno de odio, un mundo materialista, el creyente muchas veces se avergüenza de hablar la verdad del Evangelio. Le da vergüenza que lo rechacen, le da vergüenza que lo ignoren, se avergüenzan de hablar justicia, de hablar perdón, de hablar amor, les da vergüenza hablar en fe. En medio de las personas inconversas se avergüenzan y terminan negando su fe en Cristo. Se vuelven como camaleones. Son unos en el trabajo, otros en la casa y otros en la iglesia. Son como unos cristianos al servicio secreto. Eso no existe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. En el trabajo de muchos ni siquiera saben que son cristianos, porque nunca abren la boca para hablar lo que es verdad, para hablar la verdad. La gente ni se imagina. Yo tengo la responsabilidad, hermanos, de decirles que este comportamiento es peligroso. Este comportamiento es muy peligroso. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la diferencia en este mundo. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz en este mundo. Y no tenemos por qué avergonzarnos de quiénes somos y mucho menos de en quién hemos creído. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Salvador, que murió en la cruz por nosotros? Aparte, el Señor Jesucristo se pronuncia en este punto. Mira lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 38, palabras de Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Ahí es donde la iglesia hace... Si tú te avergüenzas de Jesucristo en estos tiempos, el Señor Jesucristo se avergonzará de ti. ¿Alguien me regala un amén? Amén. Hermano, no existe una razón suficientemente valedera para avergonzarnos de nuestro Salvador. No existe una razón para avergonzarnos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. El Evangelio de la cruz es poder. El Evangelio de Jesucristo es autoridad. El Evangelio de Jesucristo es el único que puede salvar el mundo. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El tiempo está cada vez más corto para aquellos que no tienen a Cristo. Tenemos que compartir la buena noticia a todos. Tenemos que orar por los perdidos. No podemos seguir callados, iglesia. Hay que tener compasión, así como Cristo tuvo compasión de nosotros. No tenemos que ser unos eruditos en la palabra, no tenemos que ser los que más conocen, los que más saben. No tenemos que ser los mejores expositores a la muestra un botón. No tenemos que ser los mejores hablando. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que compartir la verdad del Evangelio. Lo único que se necesita es tener amor por el prójimo. ¿Qué tener amor por el prójimo? Prepararnos en la palabra y compartir el Evangelio. Del resto se encarga el Señor. Inviten a un hermano a la iglesia. Manden un mensaje de texto con palabra de Dios. Pero abramos la boca ya, hagamos nuestra parte. El tiempo se está acabando. Va a haber gente que reciban y se conviertan a Cristo, gloria a Dios. Va a haber gente que rechacen. Eso se sale de nuestras manos. Lo que sí realmente está en nuestras manos es que nos preparemos y que compartamos el Evangelio de Jesucristo. Que Él es el único y el suficiente Salvador. No hay otro camino, no hay otra verdad, solo por Él somos salvos.
Ya con esta me despido, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, con esta nos vamos pompeados para la casa. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hudson Church. El Espíritu Santo está en ti, ese fuego está en ti. Hay que avivarlo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Leámoslo todos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que el Señor me los bendiga.